Mi nombre es Alberto Rodríguez, soy ingeniero de desarrollo de aplicaciones en IBTeX y el día de hoy vamos a ver la estructura de archivos de el InCircuit de Keysight. En la siguiente slide pueden ver la estructura general de un programa de InCircuit donde tenemos varios directorios y subdirectorios. El directorio principal del tablero pues contiene varios archivos, el BOR, el BOR-XY, el config, TestOrder, TestPlan y algunos otros que ya conocemos. También tenemos algunos subdirectorios como el directorio Fixture, que contiene todos los archivos que el Fixture Vendor requiere para hacer la construcción del Fixture. También tenemos un directorio Custom Lib, donde se van a encontrar todas las librerías que necesitamos para el desarrollo del programa. A su vez se genera un directorio IPG. Este directorio contiene pues algunos archivos que detallan el proceso de desarrollo. Se crean las carpetas análoga, mixer, digital y funcional, dependiendo de las pruebas que el producto requiera. Ahora, a ver el directorio. Este es un directorio de ejemplo de la estructura que acabamos de ver. Y pues bueno, como vemos, tiene la carpeta analog, tiene una carpeta de boundary scan, una carpeta que se genera cuando abrimos pruebas digitales, el, el directorio custom lib, debug, digital, fixture, IPG y jet y mixer. Y bueno, este es el directorio general. Como vemos, está el archivo BOR, el config y algunos otros más. Bueno, dentro de la estructura de archivos tenemos, como podemos ver aquí en línea roja, algunos archivos como el .o, el .l, el .p y pues bueno, cada tipo de archivos tiene diferente estructura. Vamos a ver algunos ejemplos de ellos. Como les decía, el bor.l y el .objeto. El .objeto es el archivo que se requiere para que se pueda ejecutar la prueba dentro del test. Este archivo .l, ¿cómo se genera? Lo voy a borrar para generarlo nuevamente. Muy bien. Este se genera si yo compilo el archivo bor con la opción .list. Se fijan, ahorita el archivo no está creado. Cuando yo corra este comando, se va a generar un archivo .l. ¿Para qué nos sirve este archivo? En caso de que se hubiera generado algún error, se hubiera generado aquí el reporte de que hay un error y nosotros podríamos identificar cuál es el error. Vamos a simular una falla. Para esto voy a borrar este archivo .o dentro de las librerías. Si yo vuelvo a compilar este archivo, me va a generar un error. Este error, ¿dónde lo puedo ver? Cargando el archivo que se creó .l. Yo puedo encontrar la palabra error para que me identifique dónde está el error. El error está en esta librería. Fue el .objeto que yo borré. Aquí está la librería, pero no hay un archivo .objeto, por eso falla. ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, pues compilo esa librería que está dentro del directorio custom lib. Con la opción library. Todas las librerías, cuando estamos desarrollando, deben de compilarse con este punto y coma library. Esto va a generar el archivo objeto. Como vemos aquí, pues ya se creó el archivo objeto. Si yo vuelvo a compilar
el BOR con el punto .lis, el error desaparece o el error se corrige. Para eso nos sirven los archivos .l. Vemos también que hay uno para el BOR XY y pues normalmente son los que más utilizamos a la etapa de desarrollo. ¿Qué otro tipo de archivos existe? Bueno, por aquí vemos el directorio análogo. En el directorio análogo normalmente está el archivo editable del capacitor C1 y subsecuentes y el archivo objeto. Si yo cargo la prueba de C1 y le agrego esta opción donde yo quiero agregar una guarda para estabilizar mejor la prueba. Si yo agrego este bus A y probablemente me va a generar requerimientos. Si yo grabo la prueba y la compilo, me va a generar un requerimiento. Y acá, si podemos ver, se generó un archivo .r. Este archivo .r quiere decir que se requieren alambrar algunos cables más al fixture. Esto lo veremos cómo se resuelve en otro video, cómo resolver o cómo generar ese alambrado para corregir este tipo de errores. Por lo pronto, pues yo voy a quitar este bus que agregué, grabo de nuevo la prueba, compilo y ya se produce el punto objeto. El punto R desaparece. Entonces los puntos R pues son a veces archivos que se generan cuando queremos agregar algún nodo, algún bus para corregir o estabilizar una prueba o agregar pues alguna prueba extra. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos archivos de boundary scan. Los archivos de boundary scan pues se requieren en algunos desarrollos y normalmente pues se ponen en una carpeta aparte. Este tipo de archivos es un archivo BCDL, que significa Boundary Scan Description Language, como lo estoy marcando aquí. Este archivo normalmente lo da el proveedor del integrado. Nosotros simplemente pues lo obtenemos de ellos y es importante que este tipo de pruebas, ya que la tengamos, la compilemos. ¿Sí? Se compila, pueden poner 4 letras o la palabra completa. Muy bien. Por ejemplo, ahí lo compilé. Por ejemplo, si yo lo borro y compilo, se genera el archivo .o. Es importante que exista el archivo .o porque a la hora de compilar el BOR, como vimos hace rato, si no están los objetos, puede marcarnos un error. Dentro del directorio digital, ¿sí?, vemos otro tipo de archivos. ¿Sí? Vamos a concentrarnos en estos, perdón. Son 5 diferentes tipos de archivos. ¿Sí? Voy a borrar los 4. Nada más voy a dejar el archivo fuente. ¿Sí? Y vamos a ver cómo se generan los diferentes archivos. En este caso, la prueba subpruebas que borré fueron las de este archivo. Ok, este archivo es un archivo ITL. Aquí no lo marca. ITL significa Interconnect Language, que es una prueba que se genera a través del archivo de boundary scan. Muy bien, se genera este archivo cuando corremos el IPG. Si vemos en esta estructura, nos muestra la cadena, cuáles son los puertos de JTAG y vemos cómo manda llamar la librería del BCDL que veíamos hace un ratito. Este archivo se nos va a indicar cuáles nodos se van a probar. Cuando yo compilo esta prueba, se van a generar 2 archivos.
el punto O, el punto BCL y el punto BSLX. El archivo .o pues es el que va a ejecutar la máquina. El archivo BCL es el archivo que nosotros podemos editar y es el archivo que contiene las instrucciones de una prueba digital como nosotros las conocemos. Por ejemplo, se define el vector cycle, el receive delay, se asignan los nodos. A los nodos se les asigna una familia, se nos indica cuáles son entradas, cuáles son salidas, cuáles son bidireccionales, etc. El otro archivo que se genera es un punto X. Este archivo .x es el archivo que nos dice a nosotros a este nodo qué frame le estoy mandando, ¿sí? Cuál es el comando que le estoy mandando, qué es lo que espero recibir, y es una guía que nosotros usamos para cuando estamos depurando una prueba de Wonderiska. Entonces, estos tres archivos se generan al momento de compilar la prueba. Para depurar esta prueba, nosotros necesitamos compilar con la opción .debug. Se va a generar otro archivo .d. Este archivo .d es el que necesitamos para cuando nosotros abrimos la ventana de debug, podamos cargar esa prueba, ¿sí? Por ejemplo, si yo le doy aquí U3 Connect A, la prueba se abre y nosotros la podemos depurar. Si se fijan, abre la prueba.bcl. Por ejemplo, aquí el Connect B no lo he compilado con la opción debug. Si yo le doy que me cargue la prueba B, me va a marcar un error. Dice que no hay acceso para la prueba de debug, ¿sí? No puede accesarlo. ¿Por qué? Porque no lo compilé con esa opción y no existe un archivo .d. Tendría yo que compilar la prueba B para que se genere un archivo .d y pueda yo en mi ventana de debug abrir la prueba y hacer el debug adecuado. Pues bueno, esos son los tipos de archivos que normalmente tenemos. En el directorio Fixture pues está todo lo que el Fixture Vendor requiere para la construcción del Fixture. Normalmente todos estos archivos son archivos texto. El IPG pues son los archivos que se generan a raíz de que nosotros desarrollamos un programa. Son importantes que este directorio no se pierda o se corrompa. El IJET pues son pruebas, reportes tipo texto que nos ayudan a estabilizar las pruebas que están un poquito inestables. Tenemos también pruebas mixes. Una prueba mixes es una prueba que tiene tanto una parte análoga como una parte digital. Al igual que las pruebas digitales, cuando se compila y vamos a depurar, debemos de generar un archivo .d. Bueno, hay un archivo de reporte como este que vemos aquí, el testability. Es un archivo un reporte de testabilidad y es un archivo tipo texto. Cuando nosotros abrimos diferentes pruebas, por ejemplo la que veíamos del C1, vemos que es una prueba tipo análoga. Normalmente cuando nosotros abrimos en VT Basic es importante visualizar qué tipo de prueba estamos usando. Pues de mi parte sería todo lo que quería compartir con ustedes. Si tienen alguna duda, pues pueden mandárnoslo en los comentarios y nos daremos a la tarea de resolver cualquier duda. Les repito nuevamente mi nombre, Alberto Rodríguez. Muchas gracias.